En el corazón de la Sierra de Atapuerca, en el corazón de sus montañas formadas por roca caliza, y dentro de sedimentos acumulados durante cientos de miles de años, yacen los restos de un grupo humano muy singular. Hoy vamos a hablar de los homínidos de la Sima de los Huesos, una de las colecciones de fósiles humanos más importantes del mundo, claves para entender cuál ha sido la evolución de nuestro linaje y de nuestra propia especie. De ellos conocemos hasta su ADN, que nos revela que eran muy próximos a los neandertales, sin ser considerados neandertales de pleno derecho. Su forma, su anatomía, robusta y arcaica, nos habla de la adaptación a climas fríos y a un mundo muy adverso. Y la forma en la que fueron hallados también nos plantea preguntas acerca de cómo llegaron hasta estar enterrados allí. Y es que la acumulación de al menos 29 individuos en una cámara inaccesible, sin rastro de acción de carroñeros, sin existir mezcla con huesos de otros animales a excepción de los osos. Todo ello ha llevado a proponer una hipótesis. ¿Fueron depositados allí deliberadamente por miembros de su grupo? ¿Estamos ante una práctica protofuneraria de las más antiguas conocidas en nuestra historia? Pero la Sima de los Huesos no se detiene ahí. Muestra todo un abanico de conductas humanas prehistóricas. Uno de sus cráneos presenta una herida traumática que pudo llevarlo a la muerte, y que se suele hablar de él como que podría representar el primer caso de asesinato de la historia, o mejor dicho, de la prehistoria. Otros individuos muestran signos de debilidad y de enfermedad, y algunos de ellos demuestran que lograron sobrevivir a pesar de ello durante mucho tiempo gracias a los cuidados de su grupo. En conjunto se trata de un yacimiento excepcional, no solo por la conservación, por la preservación de estos fósiles, ni de su abundancia, sino por la cantidad de información que podemos llegar a extraer de ellos, acerca de ya no cómo murieron, sino cómo vivían aquellos humanos del Pleistoceno medio. Hoy vamos a hablar de la Sima de los Huesos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de el canal de la Fundación Palarc. Aquí, Francesc Gascó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de un tema de pura paleontología humana. Vamos a hablar de una de las colecciones de fósiles humanos más importantes del mundo, que proceden de un sistema de yacimientos de un conjunto paleontológico y arqueológico de primer nivel, y cuyos fósiles incluso podéis llegar a visitar y podéis verlos vosotros mismos con vuestros ojos en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. La Sima de los Huesos es un yacimiento que se encuentra en el interior del sistema kárstico de la Cueva Mayor, en la Sierra de Atapuerca. Esta Cueva Mayor es solo una de las muchísimas cavidades que forman este complejo sistema kárstico que se encuentra en el interior de la Sierra de Atapuerca, y que es la razón por la que se han originado, es el punto de origen y de formación de estos yacimientos tan excepcionales. De hecho, este complejo de yacimientos fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, y es que alberga registro fósil y arqueológico que abarca más de 1 millón de años de evolución humana. Acceder a la Sima de los Huesos no debe ser fácil, y es que hay que descender por una pared vertical de unos 13 metros, que es una cavidad kárstica natural estrecha y oscura. Allí, en el fondo de esa cámara, se acumularon durante el Pleistoceno medio los restos de cerca de una treintena de individuos de estos preneandertales, lo que tradicionalmente llamábamos Homo heidelbergensis. La formación de este yacimiento, su contexto sedimentario, han contribuido a una excelente preservación de estos fósiles, convirtiendo a este yacimiento en una verdadera cápsula del tiempo con la que poder observar el Pleistoceno medio. El potencial científico de la Sima de los Huesos comenzó a revelarse en 1976, cuando los espeleólogos Trino Torres y Cecilio Vadillo hallaron una mandíbula en el interior de esta cueva. Aquel fósil, conocido como AT1, Atapuerca 1, marcó el inicio de una larga historia de investigación que lleva más de 40 años en marcha, ya no solo de la Sima de los Huesos, sino de toda la Sierra de Atapuerca. En los años 80, el yacimiento, ahora ya sí, de la Sima de los Huesos específicamente, comenzó a excavarse de manera sistemática, bajo la dirección del equipo formado por Juan Luis Arzuaga, Eudald Carbonell y José María Bermúdez de Castro, cuyas campañas han continuado hasta hoy, habiendo recibido hace poco el relevo una nueva generación de directores de estos yacimientos. Desde aquel momento, y a través de campañas de excavación, que normalmente se limitan a los meses de verano por las duras condiciones de la Sierra de Atapuerca y de las cercanías de Burgos, año tras año se han ido sumando nuevas piezas a este rompecabezas que es la evolución humana en Europa durante el Pleistoceno medio. Se han recuperado abundantes restos craneales, también restos postcraneales, que es como llamamos al esqueleto que no es el cráneo, básicamente toda la columna vertebral o los huesos de las extremidades, confirmándose que se trataba de una gran acumulación única en el mundo de individuos humanos, de fósiles humanos. A partir de los años 90, la Sima de los Huesos sí que empezó a revelar su verdadero potencial, colocándose como un yacimiento paleontológico
paleoantropológico de primer orden mundial. Uno de los momentos clave llegó en 1992, cuando se recuperó el célebre cráneo número 5, al que se le apodó como Miguelón en honor del ciclista Miguel Indurain. Este fósil es uno de los cráneos humanos fósiles mejor conservados de todo el registro mundial y mostraba algunos cráneos semejantes a los neandertales, como estos torus supraorbitales tan marcados, una cara proyectada hacia adelante, este prognatismo facial, o una capacidad craneal, un volumen encefálico considerable. Y su hallazgo fue muy importante porque por primera vez teníamos un cráneo muy bien conservado que nos permitía estudiar las características craneales y faciales de estos preneandertales. Unos pocos años después, en 1995, el equipo de excavación hizo otro gran hallazgo. Un hallazgo de hecho totalmente inesperado. Un bifaz de cuarcita roja, muy cuidadosamente elaborado, que al parecer no mostraba ningún tipo de signo de uso y que parecía haber sido depositado junto a estos restos humanos. Este útil lítico, que fue bautizado como Excalibur por parte del equipo de excavación, es hasta ahora el único objeto de industria lítica que se ha encontrado en este yacimiento, en la cima. El hecho de que aparezca de manera aislada, en una zona donde solo aparecen esta acumulación de restos humanos y no parece que sea una zona de uso continuo. Incluso el propio bifaz parece que no muestra signos de haber sido usado. Todo esto llevó a la posible interpretación a lanzar la hipótesis de que podría ser una especie de ofrenda. Una conducta muy simbólica y muy humana que ya habrían mostrado estos preneandertales hace más de 300.000 años, y lo que significaría uno de los primeros rituales funerarios de la prehistoria. A medida que avanzaban las excavaciones y seguía este trabajo de extracción de los fósiles y de estudio de cada fragmento de hueso que se había extraído del yacimiento, se fueron contabilizando hasta más de 7.000 restos óseos fósiles humanos, pertenecientes al menos a 29 individuos, de ambos sexos y de distintas edades, desde niños pequeños hasta adultos maduros. De manera que esta concentración no solo es extraordinaria por el volumen y por su buena preservación, sino también porque nos está representando una población. Es uno de los pocos lugares donde podemos llegar a estudiar una población paleolítica prácticamente entera, algo extremadamente raro en paleoantropología. Además, los fósiles que se han encontrado incluyen prácticamente todos los huesos del esqueleto, lo que ha permitido reconstrucciones anatómicas muy detalladas de esta especie de homínidos. Y no solo eso, se han podido realizar estudios sobre su crecimiento, su longevidad, sus enfermedades, su biomecánica o incluso su comportamiento. También lo hemos mencionado, dentro de la cima de los huesos han aparecido restos fósiles de osos cavernarios, de Ursus de Ningeri en concreto, que probablemente fueron arrastrados de manera natural hasta el fondo de esta cavidad, ya que los osos también suelen habitar en cuevas. Y también aportan información acerca del contexto en el que ocurrió la formación de este yacimiento. A partir del año 2000 se intensificaron los estudios tafonómicos y, ojo, también genéticos. Llegó el momento de la irrupción de la paleogenética en la paleoantropología. Entre los años 2008 y 2013 se logró incluso extraer ADN mitocondrial de algunos restos fósiles humanos, algo hasta entonces impensable para fósiles de esta antigüedad. Más tarde, incluso el ADN nuclear fue encontrado y secuenciado, y permitió confirmar que los individuos de la cima de los huesos estaban cercanamente emparentados con los neandertales, aunque no eran todavía considerados neandertales como tal. Su linaje parece separarse de los denisovanos mucho antes de lo esperado, lo cual todo esto es muy interesante para reconstruir la compleja historia evolutiva de los homínidos europeos. Bueno, europeos y de Eurasia. Uno de los hallazgos más impactantes llegó en el año 2010 cuando un análisis tafonómico del cráneo número 17, es decir, un análisis prácticamente forense de este cráneo 17 tratando de explicar la formación de este fósil y lo que le ocurrió a este individuo, reveló dos impactos perimortem, es decir, alrededor del momento de la muerte en el cráneo. Dos impactos en el cráneo que pudieron darle muerte. Impactos realizados en la región frontal y posiblemente usando un objeto duro y contundente. La posición, la dirección y la morfología de estas fracturas no parecen ser compatibles con una caída accidental o incluso con procesos que ocurrieran posteriormente a la muerte del individuo, como por ejemplo al ser lanzado su cuerpo al interior de esta cavidad. Todo indica que aún en vida este individuo fue golpeado a propósito, recibiendo un golpe mortal en la cabeza, lo que ha sido interpretado como uno de los primeros asesinatos documentados en la historia de la humanidad. En paralelo, otros estudios han revelado patologías en algunos miembros de este grupo, de estos homínidos de la cima de los huesos, como escoliosis severa o malformaciones craneales. Lo sorprendente es que algunos de estos individuos sobrevivieron durante mucho tiempo a pesar de tener estas dolencias y estas enfermedades, lo que implica que de alguna manera fueron cuidados y alimentados por parte de su grupo. Por lo tanto, no solo tenemos evidencia de actos de violencia y muerte en el Pleistoceno medio, sino también rastros de empatía y de cooperación.
En los últimos años, gracias a nuevas técnicas como la microtomografía computerizada o el análisis isotópico, se están explorando muchas nuevas cuestiones de este grupo de homínidos, como por ejemplo su dieta, el crecimiento dental, su dimorfismo o la relación entre genética y anatomía. Además, lejos de agotarse, la sima de los huesos sigue siendo excavada cada año. Y así, entre las nuevas excavaciones y también al mirar los fósiles que ya se habían extraído hasta ahora, con nuevos ojos y nuevas técnicas, la información que sigue revelando no hace más que crecer, convirtiéndolo en uno de los yacimientos paleoantropológicos más importantes del mundo. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando muchos contenidos nuevos. Como siempre os recuerdo, para que no os perdáis ningún detalle, lo primero, suscribiros al canal si no lo estabais todavía. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación PALARC y a que de vez en cuando os paséis por la página web, donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.